En el vídeo de hoy vamos a ver la comparación entre Esparta y Atenas, en aspectos tanto sociales, económicos, políticos, de todo vaya. Piénsenlo. Por un lado, la cuna de la democracia, de la filosofía, y por otro, una máquina de guerra, pero perfecta. Vamos a meternos de lleno en esta rivalidad legendaria para ver cómo sus diferencias no solo las llevaron a la guerra, sino que de alguna forma sentaron las bases de nuestro mundo. A ver, en el fondo, esta es la historia de dos modelos que no podían coexistir. Era imposible. Por un lado tienes a Atenas, ¿no? El faro de la cultura, la filosofía, la democracia, y justo en la otra esquina, Esparta, el símbolo del militarismo, de una disciplina de hierro, o sea, dos formas de ver el mundo que tarde o temprano iban a chocar. Y vaya si chocaron. Vale, para entender bien esta rivalidad, lo primero es, entender por qué eran tan diferentes. Porque sí, las dos eran potencias griegas, estaban ahí, al lado, pero es que sus sociedades, sus valores, no podían ser más opuestos. Eran literalmente dos mundos distintos compartiendo el mismo espacio. Venga, vamos a empezar por Atenas. ¿Y qué pasaba en Atenas? Pues que aquí el poder de verdad no estaba solo en las espadas, sino en la cabeza, en las ideas. Fue una civilización que se levantó sobre el conocimiento, el debate y la creatividad. Casi nada. Y lo interesante de Atenas es que todo estaba conectado. Su gobierno era una democracia. Bueno, una democracia para los ciudadanos varones libres, claro, pero fomentaba el debate público. Era el motor de todo. Luego, la economía pues se basaba en el comercio por mar, y eso no solo traía dinero, sino que abría la ciudad al mundo, a ideas nuevas. Por eso la educación no buscaba crear soldados, sino ciudadanos, ciudadanos completos, que supieran de filosofía, de arte, de ciencia. Y por supuesto, la palabra clave aquí, la que lo define todo, es democracia. Este concepto era el corazón de ser ateniense. ¿Y qué permitió esto? Pues que surgieran genios como Sócrates, Platón, Aristóteles, gente cuyas ideas estudiamos todavía hoy. Su legado es ese, el de la libertad. Libertad para pensar y libertad para gobernar. Bueno, y ahora vamos a su gran rival, para que se vea bien el contraste. Si Atenas era el poder de la mente, Esparta era sin duda alguna la fuerza de la disciplina. Una sociedad entera creada con un solo objetivo, ser la máquina de guerra perfecta. Es que el modelo espartano era justo lo contrario a Atenas, punto por punto. Democracia, no. Aquí una oligarquía militar, con dos reyes y un consejo. Comercio, ¿qué va? Agricultura. Y además sostenida por esclavos, los hilotas, para que los ciudadanos espartanos se pudieran dedicar solo a la guerra. ¿Y la educación? Bueno, la educación era un entrenamiento militar brutal desde los 7 años. Aquí los valores eran otros: obediencia, disciplina y sacrificio por el Estado. La palabra que lo resume todo, claro está, es disciplina. Disciplina total. La vida de un espartano, de la cuna a la tumba, pertenecía al ejército. El individuo no importaba, solo el colectivo. Incluso las mujeres entrenaban físicamente. ¿Para qué? Para tener hijos fuertes que se convirtieran en soldados. ¿El resultado de todo esto? Pues, lógicamente, el ejército más temido de toda Grecia. No había rival. Así que, viendo esto en perspectiva, las diferencias son brutales. Democracia frente a oligarquía, cultura frente a militarismo, comercio abierto frente a agricultura cerrada, la mente contra la fuerza. O sea, estaba claro, ¿no? Con dos formas tan radicalmente opuestas de ver la vida, el conflicto no es que fuera probable, es que era inevitable. Y al final, claro, ese conflicto llegó. Toda esa tensión que llevaba acumulándose décadas explotó. Y explotó en una guerra total que lo cambió todo en Grecia. La guerra del Peloponeso, el choque de trenes definitivo. Esta guerra fue básicamente un choque de estilos. Por un lado, Atenas, que dominaba el mar con su flota y lideraba su propia alianza. Y por el otro, Esparta, que era invencible en tierra con su ejército y lideraba a los suyos. ¿El resultado? Pues después de casi 30 años de una guerra salvaje, al final ganó Esparta. Y con su victoria se acabó la edad de oro de Atenas y su dominio sobre Grecia. Pero, y esta es la gran pregunta, ¿quién ganó de verdad a largo plazo? Vale, militarmente ganó Esparta, está claro. Pero el legado de las dos, sus ideas, siguen chocando hoy en día. Nos siguen haciendo preguntas muy importantes sobre cómo deberíamos organizarnos como sociedad. Al final, todo se puede resumir en esto. Atenas defendía la libertad intelectual y política de la persona. Mientras que Esparta simbolizaba justo lo contrario, la disciplina y el poder del Estado por encima de todo, el individuo sometido al colectivo. Son dos ideas que siempre han estado en tensión y que, de hecho, han dado forma a cómo pensamos en Occidente. Y la pregunta que nos deja toda esta historia sigue ahí, flotando en el aire, tan relevante hoy como lo era entonces. ¿Qué es más importante para que una civilización funcione? ¿La libertad del individuo o la fuerza del Estado? Es una pregunta que plantearon Atenas y Esparta hace más de 2000 años y que todavía resuena en todos nuestros debates.
No os olvidéis de dar like y suscribiros al canal si queréis más vídeos como estos. Hasta el próximo vídeo.